La primera información tiene que ver con el ámbito internacional y nos lleva hasta Caracas. Hoy se produjo la tan mentada manifestación denominada Toma de Caracas por parte de una multitud, según dicen los medios a los que pudimos acceder, porque como decíamos en nuestro título fue muy difícil la cobertura. 1 millón de personas estuvo circulando por las calles de Caracas pese a las medidas que había tomado el gobierno de Nicolás Maduro para cercenar los accesos a la capital, obstruir las vías más importantes. De cualquier manera, la oposición logró manifestarse en paz, sin violencia, en las calles de Caracas, pidiendo, entre otras cosas, que se aceleren los plazos para realizar el referéndum revocatorio que podría destituir a Nicolás Maduro si se realiza dentro de lo que queda de este 2016. Si se dilatara aún más la cuestión y el referéndum se hiciera el año que viene, Maduro estaría en condiciones de subrayar y elegir al vicepresidente o a quien fuere de su agrado para continuar su mandato. Esta es una tensión que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, una tensión que se presenta en Venezuela desde hace largo aliento, fruto de que los tiempos apremian a la oposición para lograr su cometido, es decir, que Nicolás Maduro deje por la vía institucional el poder en Venezuela, y por otro lado, desde el Poder Ejecutivo se dan todo tipo de manifestaciones para dilatar los procesos, para diluir la efervescencia de la oposición que quiere ya mismo un referéndum revocatorio fruto de la crisis económica, institucional y política, además de los vaivenes sociales que vive el país desde hace buen tiempo a esta parte y que tiene a los venezolanos en las calles desde hace mucho tiempo. Para reportar lo que ha pasado con absoluta libertad y sin censuras, más allá de que hubo algunos episodios en ese sentido, está nuestra colega Berenice Gómez en Venezuela para hablar con nosotros aquí. Berenice, Emiliano Jiménez desde Buenos Aires para Canal 26 te saluda. ¿Cómo estás? Emiliano, un placer y gracias por la gentileza de llamarnos para saber lo que pasa en Venezuela. Bueno, en la jornada de hoy amaneció para los caraqueños y para muchos venezolanos que se vinieron acá, a la ciudad, a la gran capital, muy entusiasmado todo el mundo a las 6 de la mañana, yendo a buscar para la toma de Caracas, la gran toma de Caracas, que significó la marcha más grande en caudal que se ha registrado en Venezuela, mucho más grande que la del 11 de abril, pero la estrategia que hicieron fue seccionarla y los que estaban en un lado no pudieron sorprenderse de la cantidad de gente que estaba en el otro lado y al final ni siquiera le dirigieron una palabra, sino que le dijeron a la noche hacemos cacerolazo, de la manera que la gente se devolvió a las casas, los que se devolvieron con mucha ira porque pensaban que se iban a quedar allí hasta que Maduro renunciara. Sí, vos decís, Berenice, ¿no? Que el gobierno estuvo separando, dividiendo la ciudad para no lograr una imagen multitudinaria, es decir, de mucha gente en un mismo lugar a la misma hora protestando, sino que se iban dando manifestaciones como si estuviesen separadas, pero eso era el accionar del gobierno que dividía la manifestación. Es correcto, además de eso, impidieron la llegada a la capital 4 días antes, no expendieron gasolina en las bombas de gasolina para que la gente no pudiera surtir gasolina y llegar a Caracas. Metieron como a 100 personas presas porque venían a pie a la ciudad y detuvieron a unos jóvenes que venían en silla de ruedas. Unos aborígenes fueron detenidos también, o sea, la represión del gobierno fue brutal y los que se quedaron pueden ser presas en algún momento de la ira, de la violencia, de los balazos, de los golpes de las bandas armadas del gobierno que están rodeando a la gente que se quedó en algunos sitios pensando que quieren declararse en rebeldía hasta que el gobierno se vaya. De manera que la marcha más grande se tornó en una frustración muy grande porque seguimos con la escasez de alimentos, seguimos con la escasez de medicamentos, seguimos con la escasez de repuestos de automóviles, seguimos con la inflación más grande del mundo y seguimos con la desesperanza aprendida, método de la KGB. Vos sabés, Berenice, que acabo de observar en uno de los portales argentinos una imagen realmente contundente de la manifestación en una de las avenidas de Caracas, más allá de que vos señalabas que hubo una división exprofesa de parte del gobierno para que no se viera la multitud toda junta. Realmente es impactante la cantidad de venezolanos que salieron hoy, ¿no? Obviamente, Emiliano, y te voy a retrotraer a lo que te dije, lo que viste es una avenida. Sí. Imagínate eso, 7 veces.
Sí, claro. Pero ellos no llegaron a ninguna parte. Cada quien llegó a un sitio como un espacio estanco, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Muy frustrante. Yo creo que muy frustrante. Creo que esto está llevando a la gente la necesidad, el hambre y encima la frustración por esto nos puede llevar a una escaramuza, a una conflagración muy grande. Bueno, vos sabías que el gobierno estaba muy preocupado por evitar ese tipo de situaciones más allá de las medidas censoras que ha tomado en el último tiempo para con los medios, para con la misma manifestación y los preparativos que se llevaban a cabo en los últimos días, pero había una gran preocupación de parte del gobierno porque no hubiera ningún tipo de episodio de violencia que pudiera vincular al oficialismo, al Poder Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, con algún tipo de escaramuza, de reyerta que se produjera durante la manifestación. Vos podés reportarnos desde allí que, más allá de estas divisiones y estas manifestaciones del gobierno como para disminuir el impacto de la manifestación, fue en paz, sin violencia. La manifestación que dieron la gente de la oposición que quieren el referéndum revocatorio y la renuncia del régimen de Maduro, pues sin ningún atisbo de violencia de ningún tipo. Ahora, esta gente paramilitar armada del gobierno, los tontón macut que ellos tienen, pues, pueden causar violencia, claro, ya lo han hecho en otras oportunidades, pero yo te puedo decir que yo estuve desde muy temprano en la marcha y en la toma de Caracas y recorrí muchas partes de la ciudad, por eso te puedo decir lo que te digo, y no hubo ninguna violencia por parte de los opositores. Ahora nos están mandando a las casas para que demos golpes a las cacerolas. Después de esa gigantesca demostración de fuerza de que somos la mayoría. ¿A qué hora va a ser ese cacerolazo, Berenice, para que podamos reportarlo desde la Argentina? Tarde, como a las 8 de la noche. 8 de la noche. Bien, vamos a estar atentos. Una pregunta desde el punto de vista político, tomándome de una de las frases que vos vertías recién, Berenice. ¿Esta marcha reclama la renuncia de Maduro o quiere ir por las vías institucionales para que el referéndum se concrete este año? La vía institucional es la renuncia, la demostración de que él no es venezolano porque no es venezolano, eso es constitucional. Y el referéndum revocatorio, todas esas son vías legales. Lo que pasa es que el referéndum revocatorio, dice el gobierno, que no lo va a hacer nunca porque no le da la gana de hacerlo. Perdóname la grosería. No, está bien. De hecho, nosotros tenemos conocimiento de algunas maniobras que se han llevado a cabo para de alguna manera extender los plazos y que Maduro no tenga que sufrir el revocatorio este año. ¿Me escuchás, Berenice? Me parece que perdimos el contacto con Berenice Gómez desde Venezuela. Bueno, una situación realmente muy, muy alarmante, más que nada desde el punto de vista social, ¿no? La crisis política es, yo les diría, hasta un detonante de lo que está pasando en las calles y de lo que venimos día a día subrayando desde aquí, ¿no? En un proceso que supo ser virtuoso, pero que después de la muerte de Hugo Chávez ha encontrado un camino sin salida desde la asunción de Nicolás Maduro.